Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a iniciar la segunda parte del análisis exploratorio de datos de COVID y en esta ocasión vamos a trabajar con los datos de México, la República Mexicana, con los datos de las entidades federativas y vamos a analizar los archivos que ofrece la Secretaría de Salud. Vamos a arrancar el sistema de Jupyter. Yo ya lo arranqué. Este cuaderno se los vamos a ofrecer a todos ustedes que nos escriban un correo. Este es el cuaderno en donde analizamos los datos que provienen de la Ciudad de México, de la dirección o de la Secretaría de Salud, y los datos los obtenemos del sitio coronavirus.gov.mx. Estos datos son los datos de la República Mexicana. Son un cuaderno que, como ustedes van a ver, se va a cargar y nos permite la exportación de los datos. También hay este cuaderno, vamos a obtener los datos que se obtienen de este sitio que se ofrece aquí en el cuaderno, es coronavirus.gov.mx, y cargamos los datos. Aquí en el cuaderno inicial tenemos algunas explicaciones de los elementos, etcétera. Vamos a arrancar el cuaderno, entonces, como siempre, importando las bibliotecas requeridas. En este caso son bibliotecas que siempre usamos: NumPy, Pandas, Daytime, OS, XLWriter, Matplotlib. Y estas bibliotecas las incorporamos. Después empezamos, como siempre en todos nuestros cuadernos, analizando qué sistema operativo. Lo corrí en Windows y también en Linux. Esta versión que estoy ofreciendo grabada es en Linux. El cuaderno corre perfectamente en Windows, ya lo ejecutamos. Siempre nos gusta tomar la fecha. Hoy es domingo a las 6:24 del 14 de junio. Tomamos la fecha. Después vamos a leer, como siempre, los archivos, pero antes de eso me gusta siempre poner dónde está nuestra fuente de información. En este caso, las fuentes de información, tengo los casos diarios nacional, confirmados, negativos y sospechosos. Como ustedes pueden observar, los archivos están actualizados hasta el junio 12. Cuando ustedes bajan los archivos, se actualizan al día anterior del día que lo bajaron. En otro directorio vamos a generar, vamos a leer los archivos, que son 4 archivos, y vamos a hacer un análisis muy detallado. El archivo que interesa mucho a todas las personas es el de funciones, y vamos a hacer muchas gráficas, y la idea es tener para cada entidad federativa sus gráficas de cómo van cambiando el número de funciones, y eso vamos a hacer un exploratorio completo de eso. Y para cada gráfica vamos a guardar el archivo en un formato PNG, y vamos a guardar también la serie de tiempo que nos permitió generar ese archivo, que se obtienen de esos datos. También, por una cuestión básica de buen programador, es importante siempre generar estructuras llave-valor, key-value, que son en Python se llaman diccionarios, y la tecnología de programación con key-value es muy interesante porque ustedes ponen el nombre del objeto llave. En este caso vamos a tener data frame 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle de qué color va a ser el gráfico, la línea de qué color vamos a poner, el ancho y el alto de la gráfica. Y yo uso siempre una técnica muy interesante que todos los sabios la usan para definir la proporción entre sus objetos. Se llama la proporción divina, y cuando dado un número, lo dividen entre 1.6 y les da el otro. En este caso, como es una gráfica en el tiempo, el ancho debe ser más grande y el alto más chico. Si el ancho es 22, lo divido entre 1.6 y me da largo, y eso está en una proporción que se llama divina, que es algo
muy estudiado, que es una proporción que permite una tranquilidad cuando ve uno la gráfica. Damos también los títulos, vamos a poner en el eje X, en el eje Y. También vamos a ver cómo se llaman los casos. Por ejemplo, aquí yo siempre pongo data frame 1 nacional, pues son los casos sospechosos. El data frame 2 va a ser confirmados, el 3 va a ser negativos y el data frame 4 va a ser las defunciones. Después vamos a decirle exactamente dónde está la ubicación. En mi directorio donde yo puse la fuente de información, le pongo el nombre simbólico y inmediatamente que ustedes quieran usar esto para otras cosas, nada más cambian los archivos de configuración desde el llave valor y esto va a funcionar perfectamente porque el código está hecho de tal manera que no depende de la estructura del archivo que ustedes reciban. Aquí siempre me gusta leer el primer archivo con una estructura como son archivos de CSV, que son archivos que están separados por algún carácter. Hay una función en Pandas que es muy útil que se llama read-csv y le digo, lee la primera fuente. Siempre es importante por un buen principio de programación usar la instrucción time. Acuérdense que este proyecto de Jupyter permite, sobre todo a los desarrolladores, hacer sus pruebas y siempre que estamos haciendo pruebas, cuando los archivos son de alto volumen, es importante saber con cuánto tiempo tardó en hacer la operación y por eso se pone la instrucción time. Aquí son archivos muy chiquititos, tiene en este caso 32 registros con muchos, 140, 50 columnas, no es mucho. Este es un principio básico de buen programador. Bueno, vemos que recibió, pues es un df1, yo le puse raw, y aquí lo vemos y vemos las primeras líneas. Y aquí una cosa que es importante entender, que los metadatos del archivo los detecta automáticamente Pandas. Y aquí me dice que el primer metadato es cbent y 1, 2, 3, 4, 5. Como yo ya conozco los datos, esto me dice que es la entidad federativa 1, la 2 es Baja California, etcétera, etcétera. Y en los metadatos tengo también un metadato por cada día. Y aquí, como ven ustedes, el 12/06/20 es el último día y estos archivos nos indican los registros que diario van generándose. Entonces, el campo CVE debe analizarse como una cadena porque en muchos otros sistemas tenemos 0,1, que es Aguascalientes, 0,2, etcétera, y es importante poner los dos caracteres. Por eso vamos a volver a leer este archivo y le voy a decir a Pandas que el concepto o metadato cbent lo force como un tipo de datos string. Y al hacer eso, ustedes observan que ya la lectura dice 01, 02, 03, 07 y acá si yo no le hubiera puesto nada, piensa que es un número entero y le quita el 0 al principio. Así, entonces esto es lo que vamos a hacer para todas las lecturas. Entonces, ahora ya que tenemos y hacemos para el data frame 2, que es el data frame 3 y el 4, que es el de los de funciones. Después de que tenemos eso, otra buena práctica de programador, cuando nosotros estamos analizando datos que no generamos nosotros, es analizar los conceptos o los metadatos. Aquí nos indica Pandas con el método columns, cuáles son los metadatos, ¿sí? Aquí tenemos que nos dice que tengo 139 metadatos. Si yo le quito los 3, clave en, probación, nombre, quiere decir que tengo 136 fechas, desde el 29 de enero al 12 de junio. Y para cada uno, como ustedes pueden observar, el primer archivo tiene 139 metadatos, el segundo 156, porque principia antes, este principia el 12, y el otro, el 3, tiene 168, todavía principia
el 31 del 2019, y el 4, que son los difuntos de funciones, es mucho más, mucho posterior, y nada más tiene 133. Y esto es una estructura interesante a entender, que los tres archivos tienen números de fechas diferentes, pero eso no va a causar ningún problema. Bueno, entonces después de que tenemos los metadatos, es importante analizar las primeras líneas, ¿sí? Después aquí en confirmados también es el segundo, y en negativos es el tercer. Después vemos el cuarto, así para todos. Vemos cuántos registros tienen. En general todos tienen 33 campos. Después, muy interesante aquí, que nosotros estamos viendo que los tres primeros campos, el ent, población y nombre, pues son interesantes. Entonces, esto aquí con esta instrucción en pandas, vamos a agarrar esos tres elementos y vamos a hacer una estructura que le vamos a llamar lista del número del registro a la entidad federativa. Entonces sacamos estos tres conceptos y hacemos una lista. El 0 es Aguascalientes, 01, y el primero es el número del registro, y el segundo campo es la entidad, el nombre de la entidad federativa, y el tercero es su clave simbólica. Así está. Entonces, en este archivo también pusieron, además de los 32 estados de la República, el último registro, le pusieron el nombre nacional, y ahí vienen los datos de la República Mexicana. Entonces, este archivo o esta estructura la vamos a usar, y aquí estamos poniendo, el primero es el 0, el último es nacional, etc. Con esta estructura nosotros vamos a generar, y por un principio de buen programador, estructuras llave-valor, key-value o diccionarios en Python, que vamos a poder usar posteriormente. Por ejemplo, si queremos hacer los mapas de los 32 estados y tengo las columnas numeradas del 0 al 31, pero yo quiero que le ponga 01 o 32, o saber que el 32 es Zacatecas, siempre hago estas estructuras. Aquí le digo el nombre de la entidad y cuál es el número, el número de registro. Son estructuras que mapean un concepto a otro. Nombre de la entidad a la clave, número del registro al nombre de la entidad y número del registro a la clave. Son estructuras muy sencillas que se logran con esta pequeña celda en Python. Ya con eso tengo 4 estructuras que les vamos a usar posteriormente. Esto es muy importante hacerlo cuando ustedes están programando a largo plazo y cuando de repente quieren hacer una plantilla para otro tipo de archivos. Con esto ustedes logran hacer eso. Después ya tenemos que son tipos diccionario, y aquí, por ejemplo, con este mapeo tengo Aguascalientes, el número del registro. Con el segundo mapeo tengo el nombre de la entidad federativa a la clave de la entidad, y con esta tengo el número del registro al nombre de la entidad, etcétera, etcétera. Después tenemos que saber cuánto es el orden de magnitud de cada una de las fuentes, y ya después con estructuras propias de Python podemos saber qué estructuras tiene, cuántos registros, cuál es el tamaño. Pues como ustedes pueden ver, son muy pequeños los archivos, 46K, 40, 43, 34. Existe otra función muy interesante en Python, que es el pandas, describe. Ese describe nos da medidas básicas estadísticas como la media, desviación estándar, el mínimo, el porcentiles, el máximo. Después tenemos esto para cada una de las 4 fuentes, siempre hacemos lo mismo. Después, ya que tenemos los perceptiles, el número máximo, mínimo, esto también vamos a tener después la ansiedad de ver cuál es el primer registro, y lo podemos ver de forma horizontal, clave de la entidad, población, todos en una sola línea, o con una estructura en Panda que se llama iloc, podemos verlo de forma vertical, nombre del campo, valor, nombre del campo, y así podemos saber de las dos formas que tiene. Vamos a saber en el primer registro, muy importante, y el último de cada una de las fuentes, y esto nos va a dar más conocimiento de los datos que estamos recibiendo. Una vez que tenemos todos estos datos,
vamos, por ejemplo, en este caso, a sacar otro subconjunto, 01 Aguascalientes población, y estos son data frame o estructuras que se pueden hacer muy fácilmente, y esto es la estructura como yo lo saqué, y es una plantilla, digamos, una forma que cuando ustedes quieren sacar el subconjunto, el 0, 2 y el 1, o el 0, el 7 y el último, con esto, en esta estructura de pandas, es una estructura de iloc con la función lambda, y le digo, con esta plantilla. O sea, lo importante es que entiendan que muchas cosas en la programación no tienen entender el por qué, sino el cómo lo uso, y de esa forma van a ser muy productivos. Una vez que ya tengo los 4 archivos, por ejemplo, yo aquí lo guardé, los 4 archivos en una hoja Excel, uniendo el nombre simbólico de la hoja Excel, como yo lo puse aquí, la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, y cuando ustedes quieren cambiar el nombre de la hoja, no tienen que cambiar el nombre del programa en esta celda, sino cambian la estructura, esta estructura que yo le llamé mapeo de Data México tu hoja Excel, y le puse los nombres de los campos, de los metadatos, perdón, de las data frame que generamos. Después ya siempre es importante saber cómo vamos a hacer el trabajo de los lectura de los archivos. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera necesidad de guardar JSON con esta pequeña plantilla, guardo a JSON, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a generar aquí, por ejemplo, varios data frame, y con esto voy a agarrar las columnas de la primera, la 0, la 1 y la 2, que esas no me interesan, las quito con la instrucción drop, y genero un nuevo data frame, que son los valores, que son los que me interesan. Estas son las columnas, y aquí está la estructura de este nuevo data frame, que es el número del registro y los valores de las medidas de esa unidad en el tiempo. Aquí está el 29 de enero, en el primero, en el segundo el 12 de enero, en el tercero el 31 de diciembre, que son los sospechosos, de casos sospechosos, y el último, que son las defunciones, empezaron a partir del 4 de febrero. Entonces, para cada uno de los conceptos tengo este data frame -valores, y le pongo _ df1, df2, df3, df4, entonces tengo 4 data frames, y que esto ya me está permitiendo, a partir de aquí, sacar una serie de tiempo. Estos son el tiempo y estos son los valores. Entonces, con esto vamos a sacar los valores, y aquí es una astucia que también se les recomiendo. Si yo lo tomo como una matriz, esta matriz, llamémosla matriz data frame -valores de F4, y si hago la traspuesta, la columna encabezado se vuelve los renglones, y estos, los que estaban en los renglones, se vuelve la columna. Es la traspuesta. Es una función muy sencilla. Simplemente le digo el data frame punto operación T, operación de traspuesta, y esto ya me da la serie. Y si ustedes la ven, pues ya aquí está 29, 30, 1, 2, y aquí ya están los 33 valores. 0 es Aguascalientes 1, hasta el último, que es el nacional. El último campo, que es el 32, que si empezamos en el 0, es el 33, este es el nacional, y ustedes ven ahí, por eso los valores en esta columna es la suma de todos los anteriores. Y así tengo para cada uno de los 4 archivos su data frame, pero ya preparado para la serie de tiempo. A partir de esta tabla, ese es donde vamos a hacer los análisis de frecuencia, y vamos a hacer los gráficos. Entonces, aquí vamos a graficar 3 diferentes conceptos: el nacional, el Distrito Federal y el Morelos. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver, con mi mapeo nombre, entidad, tu numReg, yo ya sé que nacional es el 32, el Distrito Federal es el registro número 6, y Morelos el 16. Aquí está mi mapeo. Entonces voy a hacer una serie de tiempo con eso para cada una de las estructuras. Aquí ya voy a generar mi serie de tiempo, y con esto ya traigo mi archivo 1, que es sospechosos,
a nivel nacional y aquí está la serie de tiempo. Vean ustedes qué fácil es todo esto. Y es por saber programar Key Value con estructuras simbólicas. Aquí está el Distrito Federal, su serie de tiempo, Morelos, su serie de tiempo. Y con esta estructura muy sencilla en Matplotlib, le digo, ¿de qué tamaño ancho y alto va a ser mi gráfica? Ancho y alto, y como yo lo definí con una regla del número de oro, la gráfica, como ustedes lo ven, es muy agradable a ver porque tiene una proporción llamada la proporción divina, el ancho y el alto, ¿sí? Y después vamos a decirle, vas a definir la serie de tiempo nacional y el color que le quieras poner. Eso definí yo los colores arriba, le digo cuál va a ser el título, va a ser la rotación, y etcétera. Entonces aquí ya está la primera gráfica. Esta es una gráfica donde yo pongo todos los puntos. Aquí están, no se ven, como son 140 puntos más o menos. Y acá lo voy a hacer, pero con otra forma de graficar. Es también Matplotlib, pero acá no pinta todos los puntos, solo pinta unos cuantos a intervalos. Esa es la gráfica, yo le llamé panorámica, y esta es la de detalle. Es la misma estructura, pero aquí está uno punto por punto, y acá está a ciertos intervalos de la gráfica. Entonces la figura es parecidísima, es la misma, la forma de la gráfica es la misma, pero acá está a detalle y acá está panorámica. Lo mismo para el Distrito Federal, lo mismo en los dos tipos de modalidades y lo mismo para Morelos, etc. Entonces así ya tenemos la gráfica para el concepto número 1, para el 2, para el 3 y para el 4. Entonces así lo podemos hacer. Sin embargo, esto es una tarea, si ustedes tienen 33 conceptos o entidades y 4 valores, o sea, 4 conceptos, y eso en 2 tipos de gráfica, hacerlo para todos en programación directa en el Pandas, pues es prohibitivo porque es mucha repetición. Sin embargo, cuando ustedes saben programar en Key Value, en siempre hacer estructuras Key Value para todo, ahorita van a ver qué fácil es. Entonces, una vez que yo ya probé para 3 conceptos, ahora lo voy a hacer un programa que hace todas las gráficas y lo voy a hacer solamente para el concepto que es más importante entender, que son las de funciones, el 4. Eso lo podría haber hecho también para todos los demás, lo vamos a hacer nada más para el 4. Yo defino ciertos valores, por ejemplo, cómo quiero que se llame mi archivo gráfico, panorámico, cómo mi archivo de detalle, y además cómo quiero que se llame el archivo de datos, que también lo voy a guardar. Aquí está mi mapeo, que es una estructura Key Value que les dije que se genera. Es el número de registro al nombre de la entidad federativa. Después, igual, número de registro a la clave de la entidad. Entonces, con esto, esta pequeña celda que está aquí, yo genero los nombres de los archivos. Aquí están los nombres de los archivos que los voy a guardar en mi charola de trabajo, y con este ciclo que está ahí, yo ya generé los nombres. Aquí está la muestra de que los genera Aguascalientes. ¿Cómo se va a llamar el archivo donde voy a guardar el texto, o sea, la tabla? Después voy a hacer lo mismo para los datos de detalle. Aquí está. ¿Cómo se van a llamar los archivos PNG donde voy a poner los detalles? Y definí mejor poner la clave del tipo y no el estado, porque los estados a veces vienen con espacio en blanco, con acentos, y para hacer cosas que sean reutilizables y automatizables, es mejor poner las claves. Por eso ponemos la clave del estado, 00 es nacional, así lo hicimos para también las panorámicas, y una vez que tenemos los archivos, generarlos, van a ver ustedes con unas líneas muy sencillas de programación. Voy a hacer todo. Aquí está el programa. En este programita que tengo, hago un ciclo para cada una de las entidades y lo hace recursivo, y esto hace todos los mapas. Igual acá, esto es para la parte panorámica, la de arriba era para el detalle,
Este mismo ciclo, si ustedes lo ven, es idéntico. Y después aquí voy a mostrar que sí, ya se generaron los archivos. Y finalmente después, con este ciclo que ven ustedes muy sencillo, guardo todos los metadatos, guardo las tablas que me permitieron generar en un CSV para cada uno. Y aquí están. Y ya después veo que sí lo están. Y finalmente este programa, que ya se ejecutó todo, al final pues les pongo varias conferencias, etcétera, y de los cuadernos y de los Jupyters que hemos hecho, etcétera. Y al final pues ya siempre les pongo mi correo para que me indiquen sus sugerencias y me pidan los que deseen replicar este cuaderno, con mucho gusto se los enviamos, así como la configuración. Para cerrar esta plática, voy a ejecutar otra vez. Ahorita ustedes van a ver, está en una máquina Windows, y voy a generar otra vez todo el código. Me va a pedir que si quiero ejecutar todo otra vez, le digo que sí. Entonces ahorita ya lo va a ejecutar todo completamente otra vez. Entonces, esto va a terminar en un par de segundos. Mientras todo esto, les vuelvo a compartir el tema de esta cápsula, es analizar las entidades federativas, y en la siguiente cápsula vamos a trabajar en los datos ya de otras estructuras. Aquí ya está ejecutado y como ustedes pueden ver, esto se ejecutó hace unos par de segundos. Aquí lo vamos a mostrar. Por eso siempre me encanta poner primero en qué sistema operativo lo estoy haciendo. Aquí está, me está diciendo que el nombre del sistema operativo en el cual está corriendo el cuaderno es NT, que es Windows. ¿A qué hora lo estoy haciendo? El domingo 14 a las 18:52, etcétera, etcétera. Y así, al final, ya vamos a ver toda la ejecución completa del sistema. Lo hace muy rápido y, como ustedes podrán ver, el sistema ahorita apenas está terminando. Aquí está, va en esta etapa, por aquí ya va, aquí va. Ya acabó acabo de terminar ahorita está haciendo que es la gráfica de 3, ya lo acabó. Aquí están los 3. Aquí va a ser la gráfica panorámica, las 3 que les dije. Aquí va a ser para todas las entidades. Aquí está cómo se va a llamar. Y aquí, ahorita, aquí está. En este momento va aquí. Lo va a ir generando para todas las entidades federativas. Y una vez que termine, vamos a mostrarle los archivos que genera de forma automática. Mientras los termina, ahorita les voy a mostrar que en la siguiente cápsula vamos a mostrar mismo estructura, pero con archivos ahora de carácter municipal. Esto se baja también de este sitio. Aquí los tenemos, este es el sitio que ustedes tienen. Y cuando ustedes entran al sitio coronavirus.gov.mx y le digan descarga, es este que está aquí, ¿sí? Entonces aquí tienen a nivel nacional y también pueden tener, como ustedes lo pueden observar, a nivel municipal. Y aquí se bajan confirmados, sospechosos, defunciones, etcétera. Y cuando bajan cada uno, les da las estructuras que son a nivel municipal o a nivel estatal. Entonces aquí vamos a mostrar ya que si el programa ya acabó, efectivamente ya acabó, ya estoy en la última celda, ya acabó, a las 18:54 terminó, y una vez que termina, que empezamos el programa, en el archivo, en el directorio de imágenes, aquí tenemos lo que acabamos de generar. Estos son los generamos hace un minuto, hace varios segundos. Aquí vamos a poner el archivo generado, aquí está el mapa,
el archivo gráfico. Este es el detalle, o sea, todos los días, ¿sí? Después podemos ver la vista panorámica, que es una vista mucho más detallada. Obviamente se ve muy grande el archivo, porque estoy haciendo lo más grande posible en su expansión. Y así, de esta misma forma, si yo me voy al archivo de charola de trabajo, ahí están los datos que he generado de las tablas. Ahí están las tablas, ¿sí? Que tienen los registros que permitieron generar el cuaderno. Finalmente, ya para cerrar el seminario, taller, aquí les pongo en este último segmento. Estas son conferencias YouTube antes de la serie de cápsulas. Aquellos que quieran entender un poquito más la motivación de la inteligencia artificial, esta presentación que hice hace 3 años es una muy buena introducción para motivar a los jóvenes para que estudien matemáticas en este contexto. Es una conferencia que di en la Facultad de Ciencias. Hay otras estructuras, pero sin embargo acá está el ciclo nuevo. La cápsula 0 es cómo se instala Anaconda en Linux. La cápsula 1 es el que hicimos de los países. La 2 es de los números manuscritos, un primer cuaderno de inteligencia artificial. La 3 es otro cuaderno de inteligencia artificial, pero la clasificación binaria. Y vamos a hacer esta cápsula, que va a ser la cápsula 1.5, ¿sí? Y vamos a hacer otra que va a tener los datos, pero ahí ya le vamos a meter Machine Learning con K-means. Con esto vamos a cerrar los ciclos básicos de Machine Learning y después nos vamos a dedicar a hacer Natural Language Processing y otra cápsula vamos a hacer de análisis de imágenes en un contexto para cuestiones de detección de cubrebocas, de sana distancia, detección de placas. Todo eso con mucho gusto vamos a seguir haciendo cápsulas y espero que con esta presentación todo esté excelente. Muchas gracias.